Hola, bienvenidos a esta clase de resumen del curso de Criminalística y Criminología. En la clase de hoy veremos todo lo referido a manchas de sangre. Los diferentes tipos de manchas de sangre que predominan en hechos como suicidios, homicidios o accidentes van a ser determinantes para armar el rompecabezas y poder llegar a un resultado lógico de cómo pudo haber sucedido el hecho. Recuerden que la criminalística no dará certeza de absolutamente nada hasta de que estos indicios sean analizados pericialmente. Ahora bien, ¿qué tipo de manchas pueden manifestarse en algún hecho delictivo? Una de estas manchas es el patrón de flujo. El patrón de flujo es sangre depositada en una superficie vertical. Por ejemplo, paredes, puertas, ventanas, este tipo de superficie, algún tipo de mueble como un ropero. Esta sangre va a ser depositada, este fluido va a ser depositada sobre ese tipo de superficie y que por la fuerza de la gravedad, este empezará a descender. Dará un momento dado, esta sangre que desciende de esa superficie vertical por la fuerza de la gravedad, llegará a un punto en donde la sangre empezará su estado de coagulación, empezará a secarse. La sangre, cuando se empieza a secarse, lo hace del exterior al núcleo. Dado esto, la sangre y el agua tienen una densidad muy similar. El estado de coagulación de la sangre prácticamente nosotros tenemos que ver como si fuera un agua que estamos por congelar, como un cubo de hielo, algo que ustedes seguramente experimentaron. Cuando pusieron cubetas de hielo en la congeladora, notaron de que un momento de desesperación lo dejaron 20 minutos, 30 minutos, sacaron la cubetera y vieron que solamente se había congelado la parte exterior. Y el núcleo de ese cubo todavía se encontraba en un estado líquido. Ahora, ¿esto por qué se debe? Se debe por la misma densidad. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié y tanta relevancia en en este dato por la densidad de la sangre? La coagulación de la sangre va a empezar del exterior a su núcleo, lo que es el secado. Habrá un momento, como acá está en el gráfico, cuando empieza a descender, se va a generar una pequeña protuberancia, una pequeña pelotita de sangre, y que esta pequeña protuberancia que va a llegar aquí a su finalización, no va a llegar a secarse completamente, se va a secar de a poquitito en su puesto de coagulación, y esto me puede aportar muchísima información. Dato importante que me va a aportar la sangre. Me puede ayudar a determinar si el hecho fue reciente o si ya pasó un tiempo. Por ejemplo, si nosotros llegamos a un hecho de un homicidio, de un suicidio, y vemos que la sangre que está depositada sobre una superficie vertical está todavía descendiendo, ¿qué quiere decir? Que el hecho fue reciente. Si nosotros llegamos y vemos que la sangre que está depositada sobre una pared, sobre una ventana, sobre una puerta, ya se encuentra completamente seca, vamos a determinar que ya lleva un tiempo del hecho. ¿Cuánto pudo haber llevado? Bueno, aquí ya se complica decir que ya pasó 15, pasó una hora, pasó 20 minutos. Podemos dar una estimación, pero para dar una estimación necesitamos de una mayor cantidad de variables para determinar la misma. ¿Cómo podemos determinar? Bien, recordando de que esta sangre que he depositado sobre una superficie vertical y luego empieza a descender, se empieza a generar esa pelotita tarda en secarse. Con la ayuda de una aguja, al pinchar esa pelotita, esa protuberancia de sangre, si sale fresca, podemos decir que el hecho fue, ya pasó 15 minutos a media hora. Si ya está completamente seca esa pelotita, y bueno, podemos determinar de que ya pasó más de una hora. Pero hay muchas variables que van a influir en lo que es el secado de la sangre. Va a depender de la ventilación, va a depender del tipo de superficie donde fue depositada esta sangre. No es lo mismo sangre depositada en madera que en vidrio, ya que la madera
la madera es un material que va a absorber parte de la misma, entonces no va a ser el mismo tiempo de secado. Prosigamos con la siguiente, ¿no? La siguiente, charco. La mancha de charco se da cuando el cuerpo, con una persona, mayormente con una persona, luego de recibir una lesión, queda en un estado inerte, inmóvil, inconsciente. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora con ustedes, viene una persona y me pega con un martillo, con un objeto pesado. Yo voy a caer seguramente al suelo y por el golpe que recibí quedé inconsciente. No me voy a mover. Al quedarme quieto y al tener una gran lesión en la cabeza, voy a empezar a drenar sangre, voy a empezar a perder sangre como aquí vemos en la imagen. Ahora, si la superficie no presenta una pendiente, si no presenta, la sangre me va a empezar a generar un pequeño charco muy ovalado, semicircular, en donde se va a empezar a plasmar, se va a empezar a agrandar. Ahora bien, no es la misma cantidad de sangre que va a drenar una persona estando viva que muerta. Si yo caigo al piso inconsciente todavía, con una gran lesión, pero todavía me encuentro vivo, voy a empezar a drenar una gran cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque mi corazón sigue bombeando, sigue circulando sangre y por lo tanto voy a seguir perdiendo. Ahora, si yo luego del golpe perdí la vida, el charco que se va a generar en el piso no va a ser tan expansivo como en el ejemplo que acabo de decir recién, ya que al perder la vida, mi flujo sanguíneo ya no estará, mi corazón dejará de bombear sangre, entonces solamente voy a drenar esa sangre que estuvo en este recorrido. Es decir, que el charco que va, podemos determinar si la vida de si una persona se encontraba con vida al momento de la lesión o cuánto tiempo llevó por la sangre que perdió. Son indicios muy claros que me pueden ayudar a dar una estimación de la hora de muerte. Ahora, partiendo con el tiempo, ¿cómo podemos determinar si el hecho fue reciente o ya pasó un tiempo dependiendo por el tipo de esta mancha de sangre? Si la sangre, el charco, está empezando a expandirse, podemos clasificar con el hecho que fue reciente. ¿Por qué? Porque todavía está en un estado de crecimiento. Ahora, si llegamos al lugar, la persona está tirada y ya vemos que ese charco ya tiene una dimensión considerable y no crece más desde que nosotros llegamos, y podemos determinar que ya pasó un tiempo del hecho. Bien, estaríamos dejando hasta aquí la clase resumen del día de hoy y yo le voy a preguntar. Como siempre, le voy a hacer un pequeño cuestionario con respecto a la pregunta, con respecto a los temas que vimos hoy. La pregunta será, el patrón de flujo para que se dé este tipo de mancha de sangre, ¿en qué tipo de superficies se tienen que adherir? ¿Verticales o horizontales? Bien, el tipo de superficie donde se tienen que adherir es en superficies verticales. Ejemplos, puertas, ventanas, paredes, toda superficie vertical. ¿Por qué? Porque característica principal que tiene el patrón de flujo es que tiene un recorrido por la fuerza de la gravedad. Bien, estaríamos dejando hasta aquí y nos estaremos viendo en la próxima clase de resumen. Que se encuentren muy bien.